San Marcelino Champagnat nació en Marles, Francia, el 20 de mayo de 1879. Siendo un niño comenzó sus estudios en el seminario y fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816 en la iglesia de La Frouvière de Lyon, Francia. En enero de 1815 fundó la Congregación de los Hermanitos de María, que más tarde se convertirían en los Hermanos Maristas de Escuelas. San Marcelino Champagnat entregó su carisma de educador y fundador a la iglesia y muy pronto los primeros hermanos maristas se alistaron para llevar el Evangelio vivo de Cristo resucitado con la protección de su Santísima Madre, la Virgen María, nuestra buena madre y primera superiora de los hermanos maristas. Los hermanos maristas llegaron a Cuba al principio de los años republicanos, en 1903, a solicitud de los padres dominicos que entonces estaban en Cienfuegos. El hermano Beriluis, un hermano francés que era provincial de la provincia de Saint-Paul-Trachâteau en Francia y a quien correspondía en la zona ya establecida de México, decidió enviar 4 hermanos a Cuba, los cuales llegaron a La Habana a comienzos de 1903 y se dirigieron a Cienfuegos, donde ya lo esperaban los padres dominicos para la fundación. Originalmente los hermanos iban a trabajar con los padres o para los padres dominicos en un colegio que ya ellos tenían establecido. Aumentó el número de alumnos y como también llegaron más padres dominicos debido a la expulsión de sacerdotes y religiosos de Francia, pues ellos decidieron que ya no necesitaban a los hermanos. Los hermanos decidieron también ellos quedarse en Cienfuegos y entonces con mucho trabajo alquilaron una casa en la cual fundaron el colegio primero con el nombre de Colegio Francés. Sería años más tarde cuando el colegio cogería el nombre de Colegio Champagnat. Fueron duros los primeros años. En algunas ocasiones pues tuvieron que empeñar la cosa que más valor tenía en la casa para poder subsistir, que era una máquina de escribir desde aquellos tiempos. Pero también Dios bendijo su obra y la Santísima Virgen que confiaban y el número de alumnos fue aumentando, de modo que años después ya pudieron establecer el internado, pudieron establecer los cursos de bachillerato y de comercio, y el colegio y la obra de los hermanos maristas siguió progresando poco a poco. En 1909 se abrió el colegio en Remedio, una pequeña población, y allí fueron 4 hermanos también a establecer un colegio. El mal de algunos resulta el bien de otros. El mal de México con la revolución que cerró tantos colegios y expulsó a religiosos y hermanos, pues unos hermanos que eran franceses o españoles regresaron a su patria, otros fueron a Estados Unidos y unos fueron a Cuba, lo cual permitió la fundación de colegios ahora en La Habana y Caibarien a fines de 1914 y La Habana a comienzos de 1915. Aumentó el colegio de La Habana, primeramente en casas alquiladas en la zona de La Víbora, en San Mariano y después en La Calzada, y ya en 1922 pudo construirse el edificio que tantos alumnos habaneros conocen. Después se construyó el de Cienfuegos, también hermoso edificio que acogió a la juventud cienfueguera y a los internos que iban de pueblos, ingenios de las provincias de Matanzas, Las Villas y Camagüey sobre todo. Aunque en México se restableció la calma por unos años, en 1924 arreció la persecución religiosa de nuevo y de nuevo tuvieron los hermanos que salir. Esta vez también aprovechó a Cuba, pues se fundaron colegios en Matanzas y Ciego de Ávila. Estos colegios, a pesar de que ya se entraba en la crisis mundial, pues fueron progresando y también ellos tuvieron sus edificios.
como lo tuvo unos pocos años antes que Ibarien. Muy pronto la semilla que los hermanos sembraron empezó a dar fruto y los colegios se esparcieron por toda la isla. En lo peor de la crisis mundial y en Cuba de la crisis política del tiempo de Machado, en 1931, se fundó el Colegio de la Calzada del Cerro. Y en 1933, semanas después de la caída de Machado, se abrió el Colegio de Santa Clara, exactamente el 4 de septiembre, mientras en La Habana ocurría el campamento de Colombia, un alzamiento contra el gobierno del presidente Carlos Manuel de Céspedes. Los hermanos abrían su obra en Santa Clara, obra que iba a progresar rápidamente porque ya Cuba empezó poco a poco a salir de su crisis económica, como salió todo el mundo. En 1935, otra vez en México, hubo problemas. Esta vez ya no era Calle, sino Lázaro Cárdenas. Y otra vez fueron hermanos al exilio. A Cuba pues fue un grupo y permitió la abertura del Colegio de Camagüey en 1935. Colegio también que progresó y ya en 1941 pudo tener su edificio propio y aumentando a las clases de bachillerato. Podemos decir que aquí ya se estabilizaron las fundaciones, hasta que en 1946, aunque no fue una fundación, sí hubo una separación. En La Habana, el Colegio de La Víbora separó la sección de primaria de la sección de secundaria, esta con su edificio propio aledaño al colegio de primaria. Y se construyó los otros edificios, que a lo mejor tú lo viste, ¿no? Sí. Que eran un ala así de la capilla, un ala. A lo largo de las capillas, en un lado estaba el juniorado, es decir, los pequeños seminarios, y en otro lado los hermanos ancianos, para ancianos. Entonces, después, en el año 55, ¿no?, se empezó la construcción de la escolástica, es decir, los hermanos jóvenes. Que entonces ese ya cerró, también cerrado así, en un rectángulo. Tenían dormitorios, laboratorios, clases y las dependencias de cocinas y comedores. La última fundación de Cuba fue la del Colegio de Holguín, en 1954. Colegio también que progresó mucho porque Holguín era una ciudad muy próspera. Tanto fue así que al cabo de 4 años ya tenía un magnífico edificio que el gobierno comunista se cogió, como decimos, acabadito de hacer. El 15 de junio de 1961, todos los colegios católicos y privados fueron confiscados por la revolución y los hermanos maristas fueron expulsados de Cuba.